Yenú, buenas tardes, ¿cómo estás? Mati, querido, ¿cómo andás? Bien, amigo. Primera columna del 2026, por suerte con temas tranquis. Sí, soft. ¿A cuánto está la docena de churros en la playa? Sí. ¿Cuánto una carpa, la quincena? No. Bueno, mucho para comentar, pero hay como dos temas importantes a esta hora. La situación Estados Unidos-Venezuela y la CIDE de Milei, ¿no? ¿Por dónde querés arrancar? No, a ver, lo de Trump me parece que es central porque es una vuelta de página en la historia de América Latina, ¿no? Sí. Y tiene que ver un poco con la estrategia que venimos comentando. Es un eslabón más, si querés, es el dato más explosivo, el más grave, esta captura, secuestro, bombardeo sobre Venezuela, la detención de Maduro, todo lo que estamos viendo. Sí. Ahora, Trump en este segundo mandato arrancó muy claramente diciendo que tenía una política anexionista. Ahora lo recordó en las últimas horas, necesitamos Groenlandia. Los pasos bioceánicos le interesan a Trump. Por eso el jefe del Comando Sur vino varias veces a Ushuaia. Por eso quiere controlar el Caribe, ¿no? Por eso el petróleo es todo tan explícito. La cara descubierta. Sí. Ya fue las ideas de la libertad, del mundo libre. No, eso no está en el diccionario de Trump. No. Lo que Trump plantea es necesitamos acceso total al petróleo, vamos a recuperar el país. El petróleo era nuestro, dice nosotros, dice Trump. En su momento invertimos mucho para sacar el petróleo de Venezuela. Vino el chavismo y se lo llevó. Palabras más, palabras menos. Ahora lo vamos a recuperar a ese petróleo que nos robaron, ¿no? La doctrina Monroe, por eso digo, hay gente que no le gusta que se recuerde esto, pero es el gobierno de Estados Unidos. Hace un mes, exactamente un mes antes del ataque sobre Venezuela, el gobierno de Estados Unidos publica un documento a 202 años de la doctrina Monroe. Y hablando de todas las ideas que Trump trae en este segundo mandato, de la paz a través de la fuerza, del corolario Trump de la doctrina Monroe, es decir, no es solo America First, sino como algunos dicen, America's First. Sí. O sea, todo el continente americano bajo el dominio de Estados Unidos. Y en ese contexto pasa lo que vimos la semana pasada, donde por la fuerza, obviamente violando no solo el derecho internacional, que uno podría decir ya casi no existía porque la ONU está pintada. ¿Qué porque es el derecho internacional? Sí. Exacto, el Consejo de Seguridad de la ONU, hay 5 países que son los que toman las decisiones. Sí, instituciones vaciadas de poder. Vaciadas, en eso podríamos decir Milei y Agustín Laje tenían razón. Todas esas instituciones, la OEA en su momento fue cómplice del golpe contra Evo Morales, Claro. Luis Almagro. Entonces, en todo ese contexto, Trump dice, acá mando yo, ¿no? Y lo va tomando decisiones, va haciendo un plan con el portaaviones más grande del mundo sobre el Caribe, ¿no? Diciendo que Venezuela debía cerrar el espacio aéreo. No es que no fue avisando. En todo caso, me parece que lo sorpresivo es que le haya resultado tan fácil. Bueno, ¿y por qué? ¿No? Porque ahí también hay una pregunta. Ahí hay una pregunta central. No solo fácil en términos operativos, ¿no? Quirúrgico, entraron, se lo llevaron, sino ¿por qué le resulta fácil a Estados Unidos hacerlo? Al punto tal que hoy ya el gobierno venezolano continúa, tuvo una reunión de gabinete, Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta, ahora es la nueva persona a cargo del gobierno. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas no es que están paradas de manos en la calle o que hay en estado de tensión. Al mismo tiempo también la figura, los antecedentes de Maduro dificultan la defensa, no de Venezuela y de su soberanía y su autodeterminación, sino de la figura política del hombre en cuestión, porque todo eso es parte también de la conversación. ¿Por qué pensás entonces que para Trump y Estados Unidos es tan fácil hoy hacer este tipo de cosas? A ver, hay algo que ustedes venían comentando que tiene que ver con el deterioro de un proceso prolongado, que es el proceso del chavismo en el poder, ¿no? Por supuesto, y ahí se puede hablar muchísimo. A Chávez también le dieron un golpe en el 2002, pero la gente salió a la calle. ¿La gente lo bancó? Exactamente, salió a la calle y Chávez volvió al poder y gobernó hasta su muerte. Claro. Con una sociedad partida, pero con una legitimidad indudable. Bueno, Ganando elecciones y perdiéndolas. exacto. Y reconociendo derrotas electorales, Sí. legislativas y demás, y se mantuvo en el Bueno, poder lo de esa de Maduro manera. fue una degradación de un proceso que ya se había iniciado con Chávez y por supuesto fue perdiendo aliados y además no tiene obviamente la capacidad política ni la historia que tenía militar Chávez. Son incomparables, me parece. Ahora,
socialmente, claro, había perdido. Hay sectores que están todavía identificados con el chavismo, pero no está claro si hoy son mayoría o son minoría. Pareciera que si son mayoría son una mayoría muy ajustada. Si son minoría, bueno, explica un poco la falta de respuesta social, si querés. Ahora, ligado a esto hay dos movimientos. Uno es Trump elige a Delcy Rodríguez, no elige a María Corina Machado. Ese es un dato, sí. No erige a Edmundo González, Sí. ¿no? Les dijo muchas gracias, muy lindo todo, Exacto. pero no. Porque es una sociedad partida, porque efectivamente el chavismo tiene legitimidad, tiene un sector de la sociedad que la acompaña. Sí. Si no, estaría hoy siendo la presidenta María Corina Machado, que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, ahí se puede ver que para Estados Unidos es mejor, o insinúa a Estados Unidos, y de lo que estamos viendo en estas primeras horas, estos primeros días después del golpe, digo yo, después del ataque, después de la captura de Maduro, es que Estados Unidos se quiere quedar con el madurismo en el gobierno, o se quiere quedar con el chavismo, con lo que queda del chavismo en el gobierno, por lo menos con la cúpula, ¿no? Porque Delcy Rodríguez hoy dice queremos cooperar con Estados Unidos, en ningún momento llama a la resistencia ni a las calles a los seguidores del chavismo, ¿no? Rápidamente se adapta a este nuevo esquema, donde en la primera comunicación, si querés, hay una especie de cortocircuito con Trump, porque Trump dice, nosotros estamos hablando con Delcy Rodríguez, y ella dice, no, el único presidente es Maduro, pero no dice, queremos que Maduro vuelva, no llama, por eso digo, a las bases del chavismo a movilizarse. Sí, hay muchas preguntas de por qué está pasando eso, si es que hay un pacto, una negociación, bueno, un acuerdo. Hay indicios de que Maduro fue, y lo dicen algunos que son cercanos al chavismo, que fue entregado, ¿no? En negociaciones con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez, que es su hermano y es el presidente de la Asamblea Nacional. No está claro el rol de Diosdado Cabello, pero los Rodríguez, estos dos hermanos, la vicepresidenta, hoy a cargo de la presidencia, el presidente de la Asamblea, que siempre fue un hombre muy importante en el chavismo, más que Delcy Rodríguez, bueno, parecen haber sido los que tuvieron algún tipo de interlocución. Eso por lo menos lo que dice Trump, lo que dice Rubio. Delcy Rodríguez viajó a Miami hace muy poco. Hay notas del Miami Herald que hablaban de negociaciones entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio y el gobierno de Estados Unidos desde hace 2 o 3 meses, buscando una transición que no fuera que gobierna la oposición antichavista con estas figuras que conocemos, sino que sigue en apariencia gobernando el sector que acompañaba a Maduro, pero con Estados Unidos tomando las decisiones, porque además Delcy Rodríguez sobrevive a esta operación, su hermano también, pero está amenazada, yo diría, de muerte por Trump, que le está diciendo, si se desvían del camino, vamos a tener que continuar con esta operación. Esta operación no termina. Si se portan bien, estas son palabras textuales de Trump, por eso digo, todo es muy manifiesto. Si se portan bien... sí, están bajo presión, obviamente. Exactamente. Además, ya demostraron qué pueden hacer. Ahora, también la pregunta es qué escenario se abre para la región y ahí qué pasa con la Argentina de Milei, que está, pero de cabeza, acompañando cada una de las acciones y más allá también de lo que haga Estados Unidos, más que una... Ya no es un alineamiento, es una subordinación total. Eso ya se observó en la campaña, con la intervención de Estados Unidos en la economía argentina directamente y demás. ¿Qué escenario se abre frente, bueno, evidentemente un cambio de ritmo de Estados Unidos en la región con países más cercanos, más lejanos, y con el nuestro en manos de Milei, acompañando absolutamente todo tipo de aventuras de Trump? Sí, lo primero que esto es Trump, ¿no? Así como Trump dijo el préstamo es para Milei, bueno, esto es Trump, porque ni siquiera todos los republicanos están de acuerdo, o sea, no tiene autorización del Congreso para hacer lo que hizo Trump la semana pasada, bueno, declarando a Maduro responsable de un narcotraficante, porque esa es la excusa, ¿no? No hay pruebas, o son discutibles las pruebas del cartel de soles, ¿no? O sea, con esa excusa, el Departamento de Justicia lo pone a Maduro bajo en el listado de las organizaciones terroristas y se podría haber llevado a toda la conducción del gobierno, ¿no? Entonces, es Trump que no tiene el apoyo de los demócratas, o no de todos los demócratas, que no tiene el apoyo de todo el Partido Republicano y que, por supuesto, no tiene el aval de la ONU, que está pintada, pero que viola por un lado la ley de Estados Unidos, por otro lado la ley, el derecho internacional. Entonces, hay toda una ofensiva
Argentina obviamente es el mejor alumno, Sí. el primer alumno, Hoy el primero sí. de la fila, para respaldar cualquier cosa que haga Trump, ¿no? Y después, al mismo tiempo, Estados Unidos está avanzando por la vía democrática porque la región se está pintando de un color bastante más parecido al que le gusta a Trump, ¿no? Sí, de hecho él lo dice de esa manera. Apoyá tal en Chile y ganó, apoyá tal en Bolivia y ganó, apoyá a Milei en Argentina y ganó. Ahí, en elecciones, Sí. claro. Ahí hay toda una discusión sobre hasta qué punto la incidencia de Trump, la extorsión de Trump Sí. define las elecciones. Si el pueblo argentino votó por Milei por eso, yo creo que fue un factor, pero bueno, obviamente ya lo analizamos a esto, no fue el único. Pero claro, el mensaje de Trump es, por las buenas o por las malas, vamos a gobernar América Latina, ¿no? Entonces, donde los ciudadanos cedan a la extorsión, al chantaje o a la amenaza, o por convicción decidan que el país se tiene que alinear con Estados Unidos, bien. Donde los ciudadanos, los pueblos decidan que es otro el rumbo, bueno, somos capaces de hacer una operación militar, ¿no? Sin ningún tipo de respaldo, con cualquier excusa, por la fuerza. Y bueno, y ahí también está muy, muy discutido porque qué fue el liberalismo que en otro momento se oponía a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque se habla de esto es realista, era un conflicto sin solución. Es cierto, pero es lo mismo. No es lo mismo porque China no tiene ese peso que mañana China secuestre un presidente en América Latina, ¿no? Y lo juzgue en Beijing. Ahora, siempre, y volviendo a la Argentina, es muy interesante observar las hipocresías, varias, ¿no? Sí. De cómo algunos comportamientos políticos son dictatoriales Sí. en tierras lejanas, pero acá son parte de lo que es necesario hacer, etcétera. Por ejemplo, la utilización de los servicios de inteligencia. Sí. En Venezuela, los servicios de inteligencia son parte de una dictadura que secuestra, tortura, desaparece gente. En la Argentina, los servicios de inteligencia deben ser cada vez más oscuros, sin explicaciones, con mayor presupuesto, etcétera. Es como, según dónde te parás y según de qué país hablas, hay cosas que son buenas o malas. Sí, sí. Con el filtro, el filtro ideológico. En alguna medida es inevitable, ¿no? Sí, sin duda. Pero, y que incluso trasciende fronteras ideológicas. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Es inevitable y al mismo tiempo, bueno, ampararse. Por eso digo, esta es una guerra de poder, ¿no? Lo estamos viendo. Ampararse en la legalidad, bueno, es muy fino, porque muy ¿qué fino, quiere sí. decir? ¿Cuál es la ley, no? ¿Es la ley del más fuerte, yo digo, o es la dictadura del más fuerte? Porque lo de Trump es, bueno, es una ley no escrita. Sí. Es la ley de que la ejerce potencia, la fuerza, sí. de la potencia que ejerce la fuerza sobre su patio trasero y reivindica una historia aparte, que en su momento obviamente tuvo que ver con las dictaduras militares en América Latina. Ahora es otra combinación de variantes Sí. para quedarse con el poder y tener alineado a todos los sectores. En el caso de los servicios de inteligencia, bueno, por decreto, sin urgencia de ningún tipo, se conoció también la semana pasada una reestructuración de los servicios de inteligencia que hay que ver hasta dónde llega, pero que obviamente de primera mano es muy preocupante porque le otorga a la CIDE la posibilidad de detener personas, porque mete a las Fuerzas Armadas a colaborar con los servicios de inteligencia, que era algo que no sucedía desde la dictadura, ¿no? Claro. Por varias atribuciones que se toma la CIDE a partir de ahora, sí, para perseguir opositores, porque la CIDE es una especie de caja negra donde no sabemos ni siquiera quién está al frente. Sabemos que es que responde Santiago Caputo, pero antes estaba Sergio Neifer, ahora hay otro contador que puso Caputo, que trabajaba con el padre, con Claudio Caputo en su escribanía, ¿no? La rama Santiago Caputo del gobierno. Y claro, es preocupante porque la Comisión Bicameral de Servicio de Inteligencia está pintada, porque no se brindan explicaciones, porque todo se decide por decreto. No conocemos las atribuciones, el poder de estas figuras. Y bueno, ahí eso es Santiago Caputo puro, ¿no? Con gente Con que... el respaldo de Milei, porque ese tipo de decretos, Sí. si no son con la firma de Milei, no Sí, suceden, ¿no? por eso hay obviamente comunicados del CELS, comunicados incluso de bloques opositores en el Sí. Congreso, planteando que esto debería pasar por el Congreso porque es muy preocupante, una especie de policía secreta.
decidida por el gobierno. Ahora, dentro de la interna, esto es un paso adelante de Santiago Caputo, que se inscribe también en una recuperación de poder de Santiago Caputo, que había salido herido del reparto de poder post-elecciones, porque Karina aparentemente se había quedado con todo, la jefatura de gabinete, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pero en las últimas, te diría, 2 o 3 semanas, Santiago Caputo se quedó con el área nuclear, puso a una persona que se llama Federico Ramos Napoli, ahí creó una secretaría de asuntos nucleares, la maneja él. Se quedó con Arca, donde estaba Juan Paso, que era un hombre de Luis Caputo, se quedó con Arca a través de un histórico funcionario de la FIP que se llama Andrés Vázquez, muy cuestionado, Sí, claro. que divide aguas incluso entre los tanques de la comunicación, porque es más amigo de uno que de otros. Ah, mirá. Pero digo, Santiago Caputo colonizando el Arca, Santiago Caputo colonizando el área nuclear, Santiago Caputo con más poder en la CIDE, a través del titular de la CIDE, del señor Ocho, que es un joven que se llama Lago Rodríguez. Bueno, ahí hay una interna del caputismo. Dicen que perdió un sector más alineado con Escaturice, este dueño de Flybondi, Sí, dueño claro. de Oca, que también está en la línea Caputo, que es el Claro. que trajo a Barry Bennett. Perdió ese sector y ¿quién gana? Aparentemente ganan los hombres de Estiuso, otra vez. ¿Por qué? Porque crece el área de contrainteligencia. Eso no hay más que mirar el decreto, ¿no? Entonces, contrainteligencia, que fue el ámbito desde el cual Estiuso reinó durante décadas, desde 1972 que entró hasta, bueno, que se quedó con el poder absoluto, 2 décadas, 3 décadas. Bueno, ese es el área que ahora acaba de ganar poder con esta reestructuración. Obviamente todo esto en el marco de una opacidad absoluta. Sí, casi, porque no casi en el conocemos- brindis de fin de año, cuando arrancan las vacaciones, falta información. Y también con, en general, ¿no? Y para todo, y no únicamente en la Argentina, uno lo que observa es la dificultad de quienes se oponen a ese tipo de mecanismos políticos para hacerle frente. Sí. Para generar una especie de, por lo menos, no sé si un obstáculo, no sé si esa es la palabra, pero de poder influir, de ser más determinante, ¿no? En más allá de las críticas de ocasión en las redes sociales o las indignaciones en las cámaras para que luego Sí. nada suceda, ¿no? Sí, sin duda, porque es un gobierno que sorprendió a todos desde el primer minuto. Digámoslo mal y pronto, se pasó la ley, Sí, todas las leyes. de entrada. De entrada, dijo, la ley no existe, la ley soy yo. Claro. ¿no? Y es un poco lo que dice Trump, ¿no? Tienen una particularidad, comparten una forma ahí, ¿no? Sí, La ley soy yo. Sí. La dictadura del más fuerte. O sea, se impone el ejercicio del poder por fuera de cualquier formalidad. Y justamente, bueno, hoy los actores que acompañan a Milei son los que en su momento, bueno, se abrazaban a la República, a las instituciones, pero hoy pasa al revés con un gobierno de extrema derecha que decide imponer transformaciones en todos los ámbitos, ¿no? Porque uno puede decir la ley bases es eso, el RIGI, ¿no? Por decreto, un gobierno que hace transformaciones muy profundas por decreto en el medio de la oscuridad absoluta, porque la sociedad no conoce quiénes son ni para qué. Y ahí hay una pregunta, ¿por qué Caputo, Milei, con tanto poder, con todos los factores alineados, necesitan además tantas atribuciones para la CIDE? Es simplemente ¿En para... qué escenario están pensando también, no? Exacto. Sí. Es simplemente para hacer negocios, para disponer de fondos reservados, porque el nuevo titular de la CIDE, que reemplaza a Neifer, es un contador, ¿no? Son expertos en manejo de fondos, Claro. no son expertos en cuestiones de seguridad, de criminalidad, Claro, ¿no? de delitos complejos. No, son expertos en manejar guita. Entonces, Caputo quiere eso, por un lado. Es por eso, porque la quieren usar a la CIDE como caja negra, como ya la usaron, obviamente, otros gobiernos, pero en un contexto donde estamos viendo cosas, tanto al nivel local como regional, que hacía mucho no pasaban. ¿Es para eso, para manejar dinero negro, o es para perseguir opositores, porque piensan que puede haber una conflictividad que puede, de alguna manera, resurgir, focalizada en algunos lugares, ¿no? Porque... Hay cosas que ya han pasado en otros momentos de la historia, ¿no? Sí, Sin sí, más lejos. sí. Bueno, lo de Trump por eso es una vuelta de página, es un Sí. regreso con otra variante, con otra formulación, pero es un regreso al tiempo del Plan Cóndor, es un regreso a la doctrina Monroe explícito, ¿no?
Es decir, somos los dueños de este continente. Y nos agarra a nosotros con un presidente que está de acuerdo con eso. Sí, sin duda. Sin lugar a dudas, le parece perfecto, está bien así. Por eso, mientras Trump dure, porque Trump también va a tener que pelear en su momento por su sobrevida y no es eterno, y este es su segundo mandato, etcétera, etcétera, pero puede hacer mucho en este sentido, puede avanzar mucho. La pregunta es qué va a hacer China, la pregunta es qué va a hacer Rusia. Sí. Digo, hay otras potencias. Si cada uno si se van a repartir el mundo por la fuerza, si China va a operar de la misma manera, uno presupone que no, porque tiene otra lógica de poder. Pero bueno, es una instancia donde se impone la fuerza y el territorio, o sea, se imponen sobre los territorios ajenos. No existe más la soberanía. No, y lo que representa Venezuela, además, ¿no? En términos estratégicos, obviamente, porque es el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, pero además por la ubicación, pero además por lo que representa políticamente y simbólicamente para la región, Venezuela, ¿no? Y ahí también, ¿hacia dónde vamos, no? Que si esto es un cambio de época, si es la confirmación del cambio de época y la vuelta de página, o si eso va a generar mayor tensión, mayor conflictividad, una región más convulsionada. Se abre ahora una serie de interrogantes muy complejas también, ¿no? La situación. Sí. A ver, en lo político yo no sé, un poco con lo que charlaban ustedes, hasta qué punto Venezuela era una referencia hoy continental. Para los gobiernos seguro que no. No. Para muy pocos gobiernos de América Latina era una referencia. Maduro ya no era una referencia política para los líderes progresistas de la región. Prácticamente no intercedió en esto, ¿no? O no tuvo posibilidad, o no tuvo capacidad, o no estuvo convencido. O habló Lula con Trump de esto también en aquella conversación que tuvieron. Son cosas que no sabemos porque, por supuesto, se maneja a alto nivel. Pero es una región que no tiene capacidad de contraponer, así como vos lo decías de la oposición local. Tampoco Lula, tampoco Sheinbaum, tampoco Petro pudieron orquestar ningún tipo de respuesta ni evitar esto. No está el Papa Francisco, que era un actor muy importante en la región durante... Incluso para el conflicto en Venezuela. Para el conflicto en Venezuela muchas veces tuvo intervenciones muy importantes. Y bueno, es una región que está servida para Estados Unidos, ¿no? Claro. Porque hay sociedades o hay pueblos o hay sectores en distintos países que se cansaron de las experiencias anteriores y que están de acuerdo con este razonamiento un poco extorsivo de no hay que pelearse con el grandote del barrio, que ya lo conocimos, con la diferencia de que ahora, por eso digo, están China y Rusia, sobre todo China, sentado en el tablero, y me parece que no le cae bien esto, más allá de que tenían intereses y no salieron a proteger, si querés, a Maduro. No es que estaban de lleno China y Estados Unidos. Yo hablé con algunas personas en los últimos meses ligadas a Estados Unidos y ellos estaban convencidos que China y Rusia no iban a intervenir. Cuando ya el portaaviones estaba en el Caribe, digo, no era cuando Trump estaba amenazando, sino que ya tenía el despliegue en las aguas del Caribe, bueno, con una amenaza muy fuerte, y estaban convencidos de que no iba a haber resistencia ni de China ni de Rusia. Al mismo tiempo, Marco Rubio no quiere a Delcy Rodríguez, ¿no? Ahí hay toda una interna, por eso la película la estamos viendo. Todavía está sucediendo. No sabemos cómo termina esta película, si es posible una convivencia, si es posible que lo hayan entregado a Maduro y todo siga con un mismo esquema de gobierno, pero con Estados Unidos tomando las decisiones. Diego, amigo, primera columna del año. Va a ser un año intenso, evidentemente, si así arranca. Así empezó. Gracias, buena semana. Gracias, Mati, querido. Diego Genú, de Maldita Suerte. No te quedes con los titulares. Busca la verdad. El Destape 1070. Radio y punto.